Pues buenas noches a todas las presentes. Agradecemos su presencia en esta conferencia de este ciclo que es Derribando Barreras, acompañando trayectorias escolares. Y el tema de hoy es el TDAH, que es trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y vamos a presentar a nuestras ponentes, que el día de hoy vamos a tener a María Celeste Zacaría, a María Paula Viola y a Florencia Judes. Entonces les agradecemos a ellas el conocimiento que nos van a transmitir el día de hoy desde la experiencia también. Y bueno, ya hemos escuchado en algún momento a María Celeste. Voy a repetir nuevamente su currículum, igual de María Paula, y en la novedad tenemos hoy a Florencia. María Celeste es licenciada en psicopedagogía con orientación neuropsicológica y profesora de enseñanza media y superior. Está especializada en trastornos del desarrollo y del aprendizaje y se desempeña tanto en el ámbito clínico como educacional. Ella ha trabajado en escuelas en diversos roles, tanto en el nivel inicial como en el primario y secundario, como así también en la modalidad de educación especial. Ha sido asesora docente de la Dirección y Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, cargo en el que coordinó ALFA, que fue un proyecto de alfabetización. María Paula Viola es licenciada en psicopedagogía y en psicología con orientación también neuropsicológica y cursa la maestría de neuropsicología infantil de la Universidad de San Martín de Buenos Aires. Se desempeña tanto en el ámbito clínico como educacional con niños, adolescentes y adultos con diversos desafíos del neurodesarrollo. Ha trabajado como docente de apoyo a la inclusión escolar, así como a la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Actualmente realiza tratamiento psicopedagógico y trabajo en el equipo de orientación escolar en el nivel inicial del Colegio Santa Teresa de Jesús, aquí de Palermo, en Buenos Aires. Y Florencia Judes es licenciada en psicología, recibida en la UBA, Universidad de Buenos Aires, y profesora de nivel primario. Realizó un posgrado en psicoanálisis en el Hospital de Salud Mental número 3 y se desempeña tanto en el ámbito clínico como educacional. Ha trabajado en escuelas como docente de primaria y psicología del equipo de orientación escolar. Pues sin más, les damos las bienvenidas a ustedes tres y agradecemos este compartir de saberes para poder avanzar en nuestro conocimiento y poder impulsar el desarrollo de tantos niños y niñas. Bienvenidas y les dejamos en la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Re, por la presentación, como siempre, y por el espacio. Gracias a todos también por estar acá y acompañarnos nuevamente, y a quienes se sumaron en este encuentro también bienvenidos. Les recordamos, como decía Re, que esta es una de las charlas que forma parte de una serie de exposiciones que todas están basadas en la idea de derribar barreras y acompañar trayectorias escolares, que como siempre decimos, buscan actualizar información y conceptualizaciones sobre la diversidad en general y particularmente sobre algunos perfiles de diversidad con los que nos vamos a encontrar en el ámbito escolar y también en la vida en general. Y un poco pensar algunas formas de acompañar a nuestros alumnos en sus trayectorias, en sus encuentros con la situación escolar en todo sentido, ¿no? Y achicar lo más posible, como decimos siempre, las barreras con las que se van a encontrar en este camino. Hoy vamos a hablar sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Vamos a empezar por conceptualizar lo que es el TDAH. Bien, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo de origen neurobiológico que se va a observar desde la infancia, pero que va a afectar a lo largo de toda la vida. Se encuentra caracterizado, como dice ahí, por un patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad. Esta es la tríada sintomatológica que llamamos, que va a interferir en el funcionamiento o en el desarrollo del niño, niña o adolescente. Esto es importante porque cuando hablamos de esta tríada sintomatológica, muchos nos podemos imaginar niños fundamentalmente más chiquitos, en los cuales digamos, es esperable y es común
que aparezcan, ¿no? La impulsividad, la inatención, la hiperactividad para cierta edad, pero lo que vamos a detectar en este tipo de perfiles es que la intensidad y la frecuencia con que aparecen esta tríada sintomatológica va a ser mucho mayor a lo esperable para la edad cronológica correspondiente, ¿sí? Y que además a lo largo del tiempo y en las distintas etapas de la vida va a ser distinta la manifestación en función de las demandas de los distintos momentos del desarrollo y en función de cómo vayamos acompañando, como siempre decimos, a cada uno de estos niños en su individualidad. Respecto del diagnóstico, lo que podemos decir, como en muchos casos, es que en general los primeros detectores de estas dificultades van a ser padres o docentes, ¿no? En relación a justamente a poder ver, observar estos síntomas o estas características que se van a ver exacerbadas en los niños, niñas y adolescentes. Hay otras veces en que el diagnóstico se accede recién en la edad adulta, ¿sí? Pero es importante que todo este perfil o estas dificultades o desafíos hayan aparecido durante la infancia, ¿sí? Actualmente el criterio es antes de los 12 años. Entonces, en la historia, más allá de que uno por ahí acceda porque ahora hay más conocimiento en la edad adulta, seguramente va a identificar durante su infancia algunas de estas características que vamos a ver hoy. Y además debe observarse en distintos contextos, ¿sí? En 2 o más contextos de la vida cotidiana, es decir, el ámbito escolar, el ámbito familiar, en actividades extraescolares, en actividades lúdicas de ocio, ¿sí? Por eso decimos que es una condición que es generalizada y que se puede observar en distintos, digamos, momentos o demandas de la vida y que se observa en general como un modo de ser, ¿no? Como un modo de actuar, un modo de ser, y lo vamos a ver por eso en los distintos espacios en donde se desenvuelva niño, niña o adolescente en este caso. Es importante también que tengamos en cuenta que la tríada sintomatológica, como vemos ahí, la inatención, la impulsividad y la hiperactividad, no se va a observar en todos los casos de la misma manera ni se va a manifestar, digamos, con la misma intensidad una u otra característica, ¿sí? Vamos a tener perfiles que van a tener más tendencia a la inatención, a dificultades asociadas a lo atencional, ¿sí? Que llamaremos predominantemente con falta de atención. Vamos a ver otros casos en donde estén mucho más exacerbados los desafíos en relación a la hiperactividad y a la impulsividad, ¿sí? Y otros casos en donde se van a ver en igual intensidad ambas características. Entonces, si vemos este gráfico que vemos ahí, la persona, el niño, niña, adolescente, adulto, puede estar parado en cualquiera de esos lugares, ¿sí? Y obviamente siempre teniendo en cuenta la individualidad, pero en relación a la tríada sintomatológica vamos a encontrar perfiles bastante diferentes, ¿sí? Y es muy importante que en relación a esto tengamos en cuenta que a veces los que más ruido nos van a hacer y probablemente los que más van a llamar nuestra atención y nuestra preocupación van a ser quienes se encuentren más del lado de la hiperactividad y la impulsividad, por cómo va a ser su comportamiento, por cómo va a ser su desempeño social, su desempeño conductual, ¿no? Y por ahí quienes estén más del lado de la inatención van a pasar más desapercibidos y es muy importante que atendamos a ambos perfiles porque obviamente los alumnos con los distintos tipos de características van a necesitar igual nuestra ayuda y nuestros apoyos. Por último, también es importante distinguir que si bien van muy de la mano la hiperactividad y la impulsividad, por un lado, la hiperactividad está más relacionada a lo motor, a los movimientos y a la verborragia al hablar, ¿no? Al hablar muy rápido y a veces de forma como un poco inentendible, ¿sí? Y la impulsividad tiene que ver más con la posibilidad de autorregular la conducta y la respuesta ante una situación que debería ser, digamos, controlada o inhibida. Les vamos a contar ahora para analizar un caso con toda
para que podamos observar, digamos, las distintas manifestaciones de estas características y de forma práctica puedan observar cómo se ve esto en la práctica diaria. Bueno, justamente yo les voy a leer el caso, lo tienen ahí presente, y ustedes van a ir, los invitamos a ir pensando a partir de la tríada que acaba de explicar Paula, dónde se ve esto en el caso, ¿sí? Y después vamos a compartir. Bueno, Franco es un niño de 8 años, sus padres están muy preocupados. Dicen que tienen que repetirle las cosas muchas más veces que a sus hermanos, porque parece que no escucha. En la mesa, durante las comidas, no se queda quieto. Se mueve en la silla, se levanta o juega con los cubiertos. Parece como si tuviera un motor interno, dicen. Tiene muchas dificultades para escuchar a los demás y esperar a que acaben lo que están diciendo. Los interrumpe. Dice lo que se le ocurre y cambia rápidamente de tema. Va corriendo o saltando de un lado para otro más que caminando. Se sube encima de los muebles y no está quieto ni en la cama, comenta su madre. Sus maestras dicen que es un niño muy inquieto, que no permanece sentado mientras trabaja. Se para muchas veces durante la actividad y siempre le falta algún material. A veces lo llamás y parece no escuchar. Cuando habla con sus compañeros, los interrumpe o contesta algo que no se le preguntó. Tiene fuertes peleas con sus pares, a quienes agrede verbalmente. Luego se arrepiente, se angustia y llora. Sus cuadernos están poco cuidados, las tareas sin terminar y llenas de dibujos y garabatos. Le cuesta seguir explicaciones y necesita mucha ayuda y supervisión. Siempre es el último en terminar, ya que hay que pedirle muchas veces que retome la actividad. En opinión de sus maestros, su rendimiento académico es bajo en relación a lo esperable para su edad. Bueno, las invito, si quieren por el chat o el que se anima a abrir el micrófono y a charlar un poquito, a ver en este caso en dónde encuentran alguno de estos tres componentes de la tríada diagnóstica, ¿sí? De inatención, hiperactividad, ¿sí? A ver quién se anima. Buenas noches, Mariana Toledo les saluda. Hola, Yo veo acá la hiperactividad. ¿En qué partecita, Mariana? A ver, contanos en qué parte vos descubriste algo de hiperactividad. Cuando dice que, los padres cuando dice que tiene un motor interno. Bien. Bien. Muy bien. Ahí también dicen en el chat la atención, la cantidad de veces que le tienen que repetir las cosas. Que dice la docente. Muy bien, Agustina. Que no permanece sentado cuando trabaja. ¿Y eso de qué nos estaría hablando? De la hiperactividad, ¿no? Más que de las otras dos. Esto que decía Paula sobre lo motor, ¿no? La inquietud motora. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas. Soy María de Lourdes. Yo creo que también está la impulsividad. Está que agrede verbalmente a sus padres y luego se arrepiente y llora. Bien. Bien, claro. Gracias. Y que no termina tampoco sus tareas, como que queda todo incompleto. Bien. Y también que, eso es interesante porque tal vez se me trabaron. perdón, también que interrumpe, ¿no? Que no puede esperar los turnos, que le cuesta mucho trabajo controlar eso. Entonces es un impulso, ¿no? De que no se puede controlar. Muy bien. Ahí también dice inatención, repite varias veces las cosas, contesta cuando no se le pregunta. Y bueno, ahí podría pensarse, ¿no? Esto de la necesidad, como decía Paula, de la verborragia, ¿no? Esta cosa de no me preguntan pero hablo igual, de no poder contener el tema del hablar. La hiperactividad dice no se queda quieto, se mueve en la silla, se levanta, juega con los cubiertos, es inquieto. Bien, buenísimo. Tal vez lo único que agregaría es que esto que habla de sus cuadernos poco cuidados, ¿no? Más allá de las tareas sin terminar, y estos dibujos y garabatos, eso también nos habla
de la hiperactividad en algún punto, ¿no? Porque tal vez la conducta motora no se expresa en levantarse y tener acciones, sino en no poder quedarse quieto y tener que estar haciendo algo con las manos, aunque no estén escribiendo nada de manera grupal en ese momento, ¿sí? Y entonces también esto de pocos cuidados, porque tal vez mientras están haciendo una tarea, al mismo tiempo están levantando la puntita de la hoja una y otra vez, entonces después están todas dobladas, o están moviéndose arriba del banco, entonces se rompen los ojalillos, y las hojas quedan rotas y se separan de la carpeta, ¿sí? Y todo en realidad responde también a lo mismo. Y un poco la idea de esto era como poder identificar así, esto obviamente es un caso que está sumamente exagerado y están puestas todas las cosas que se pueden llegar a encontrar más o menos, pero la idea era poder como identificar algunas cuestiones, porque esta tríada diagnóstica de la que estamos hablando, en realidad en las últimas investigaciones, o más que investigaciones, los últimos autores van a hablar también de que el déficit de atención es un trastorno de la autorregulación, ¿sí? Y no solamente de la atención como su nombre indicaría, ¿no? O de la hiperactividad. ¿Y por qué se da esto? Ahí veo manos levantadas, termino como de dar esto y les doy la palabra si quieren, ¿sí? Esto se da porque las fallas, digamos, ¿no? Los desafíos que encuentran las personas que tienen déficit de atención están relacionadas con las funciones ejecutivas, que son una serie de componentes de nuestro cerebro, ¿sí? De nuestras funciones cognitivas, encargados de toda la regulación de nuestra conducta hacia metas específicas, ¿no? ¿Qué cosas hacemos o dejamos de hacer cuando queremos conseguir un objetivo? Y tienen que ver con la capacidad de anticiparnos, con la capacidad de regular nuestra atención también, de monitorear nuestro trabajo, con la capacidad de planificar cómo vamos a llevar a cabo distintas acciones para conseguir un fin, ¿sí? Y en déficit de atención, las funciones ejecutivas están fuertemente afectadas. Por eso es que hay un fuerte impacto en la calidad de vida en general y en todos los ámbitos, ¿sí? Esto es un trastorno más generalizado, diríamos. Se puede ver en distintos ámbitos y se puede ver en distintos momentos de la vida de la persona. La semana pasada, y muchos de los presentes que estaban, hablamos de la dislexia como dificultad específica, ¿no? Específicamente de la lectura. Bueno, esto es algo distinto, porque tiene que ver con toda la regulación de la conducta de la persona. Y también otro concepto muy interesante que está relacionado con las funciones ejecutivas son las fallas en la administración del tiempo, que se sabe hoy en día también es vital para nuestra regulación comportamental. Entonces aparece este concepto de atención al futuro, que tiene que ver con poder pensar en lo próximo, poder proyectar qué es lo que viene, y así entonces regular lo que yo estoy haciendo en este momento para poder llegar preparado, o poder hacer todas las cosas que tengo que hacer antes de eso que va a venir, ¿sí? Y la atención al futuro depende del tiempo que podemos atender al futuro, depende de la edad que tengamos, ¿no? Por ejemplo, el nivel inicial es de minutos. Nosotros podemos pedirle a un chico que recuerde algo por minutos. Por supuesto que esto es una cuestión general y habrá chicos que recuerdan al día siguiente o una semana después lo que les dijimos, pero en términos generales es minutos. Después va creciendo. En primer ciclo podemos esperar que sea de unas horas, en segundo ciclo un poquito más larga, pero de un día, ¿sí? En la adolescencia de un par de días, ya cuando somos jóvenes de unas semanas, y en la adultez se estima hasta 3 meses de atención al futuro, de poder proyectar y ponerme en acción en ese momento para lograr el fin que yo tengo proyectado en esa línea temporal, ¿sí? Y lo que se sabe ahora de las personas que tienen déficit de atención es que este concepto de atención al futuro, que es bastante novedoso, está afectado, ¿no? Esta administración del tiempo falla. Por lo tanto, lo que observamos en realidad es que está desfasada la edad de la atención al futuro en relación a la edad cronológica. Entonces, si están en secundaria los chicos, tal vez su atención al futuro es de 3 o 4 años más chico. Entonces, nosotros estamos tratándolo y le estamos pidiendo cosas que recuerde, por ejemplo, en 2 días vas a tener prueba, si eso no se anotó en ningún lado, no se registró y no se supervisó, entonces se lo va a olvidar, porque su atención al futuro es menor, su capacidad de proyectar eso es menor, ¿sí? Y este es un concepto muy interesante, que es bastante novedoso también y que nos habla del déficit de atención en sí. Griselda, vos tenés la mano levantada, no sé si querés hacer una consulta o decir algo. Bueno, yo tengo
sobrina, ella tiene va para 8 años, y ella tiene ese problema de déficit de atención y hiperactividad. No puede estar dando clases, pero no estamos está dando clases en Zoom, pero se para constantemente y a veces no terminaba, los compañeritos terminaban primero y había que estarla ayudando acerca de eso. Bueno, eso tiene alguna repercusión en el nacimiento, cuando nacen, por lo menos en la neurona, ¿no? Y la parte cognitiva, ¿no? Sí. Ahora, al final nosotros siempre respondemos todas las preguntas que haya, tal vez para que la presentación vaya fluyendo, así que no se las olviden, anótenselas o las pueden ir dejando en el chat si quieren, pero para responder a esta que ya la hicieron, sí, ese es el concepto de trastorno neurobiológico del desarrollo. Es una combinación entre factores biológicos y factores ambientales que hacen que en determinado momento esto se manifieste, ¿sí? Pero sí, es algo con lo que las personas nacen. Y por eso también lo van a tener a lo largo de toda su vida. Bueno, continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre las emociones y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Para empezar a hablar sobre las emociones, elegimos algunas frases típicas que por ahí traen los padres de los chicos que padecen este trastorno, o a veces también la escuchamos de parte de los chicos, digamos, reflejando lo que sus padres dicen, ¿no? Esto, ¿por qué nunca haces los deberes? ¿Por qué no te podés quedar quieto un rato? O siempre te estoy repitiendo las cosas, ¿es que no puedes hacer caso a la primera como tus hermanos? ¿No es cierto? Parece como que, digamos, son bastante imperativas, suenan fuerte, pero la verdad que son los comentarios y las críticas a las que, a lo menos, digamos, están muy acostumbrados los chicos que padecen este trastorno. Muchas veces se piensa de que esto es algo voluntario, ¿sí? Que tal vez los chicos lo hacen por mala educación, ¿sí? O el tema de por ahí las tareas, como se decía antes en el ejemplo, ¿no? Esto de que no terminan las tareas o que las tareas están descuidadas es porque son vagos. Y en realidad es como que se confunde, ¿no? Porque algo, si pensamos que hay algo de esto, sería algo voluntario, y en realidad, como lo venimos diciendo, tiene que ver más con un tema de la regulación, ¿no? De la regulación de conductas, de la regulación de la atención. Entonces, la verdad que esto sucede tanto, digamos, en lo familiar, en el ámbito familiar, como en el ámbito escolar, ¿no? En el ámbito escolar, piensen que los chicos, digamos, se evalúan, se comparan, con los padres y los maestros les enseñan al chico que debería ser un estudiante ideal. Y ahí empiezan a verse algunas diferencias, ¿sí? Debido a que son chicos que por ahí tienen dificultades en la atención, tienen dificultades en el autocontrol o en la regulación, y que finalmente influye esto también, en algunos casos sí, en otros no tanto, en su rendimiento académico. También se ve afectada lo que es el área social y vincular. Se evidencian a veces problemas en las relaciones con los demás, con los amigos, con los compañeros, con los hermanos, ¿sí? Son chicos que muchas veces no pueden controlar lo que hacen, lo que dicen o lo que sienten. Tienen dificultades en el manejo y en el control de sus emociones, y eso claramente afecta a los chicos en el área vincular, porque ellos empiezan a sentirse poco competentes, ¿sí? En lo que son sus habilidades sociales. Muchas veces pasa que son chicos que desearían tener más amigos o no pelearse con los amigos, ¿sí? Pero bueno, claramente muchas de las conductas que tienen que ver con esta falta de la planificación, de la organización y de la regulación de las conductas. A veces suele pasar que por estas situaciones quedan excluidos en los grupos. Puede ser que muchas veces o no los inviten a algún evento o a cumpleaños de compañeros, e imagínense que esto afecta claramente lo que es su área emocional, ¿no? Frente a las cuestiones comportamentales, ¿sí? A sus comportamientos, muchas veces van a ver que les cuesta hacerse cargo de sus acciones, y frecuentemente pueden culpar a los demás de algo que por ahí hicieron ellos. Y esto no tiene que ver con
una cuestión de tal vez intencionalmente hacer ciertas cosas, sino con una falta de planificación de sus actos. A veces no piensan en las consecuencias que pueden ocurrir si realizan tal o cual acto, lo realizan y de repente se encuentran ahí con el hecho en sí. Entonces muchas veces intentan o mentir para ocultar lo que ha ocurrido, o muchas veces también se arrepienten cuando se sienten muy acorralados de que lo que acaban de hacer finalmente va a ser adjudicado a algo que ellos mismos hicieron. Otras cosas que se pueden ver es el tema de mostrar ciertos rasgos de crueldad, ¿sí? Puede ser a nivel físico o a nivel verbal. Yo, por ejemplo, lo pienso, no sé, algo bien gráfico sería, no sé, jugando un partido de fútbol, el hecho de por ahí en algún momento de enojo pisar a algún compañero, o tener algún comentario hiriente. Bueno, por todo esto, digamos, los chicos se valoran a sí mismos como más negativamente que otros chicos, ¿sí? Con más problemas, más impopulares y menos felices que los chicos de su misma edad. El 50% de los chicos que padecen este trastorno presentan problemas emocionales, ¿sí? Como vemos ahí, sentimientos de desconfianza, sentimientos de tristeza, inseguridad, como dije anteriormente, dificultades en el manejo y en el control de sus emociones, lo que también influye en su comportamiento. Generalmente pueden verse también conductas desafiantes, tal vez a los pares o a los adultos, ¿sí? Y que tienen que ver justamente con esto, con la pobre regulación de sus emociones. Y también regular la conducta frente al contexto en el que se dio. Todo esto que estamos hablando, ¿sí? Implica o lleva a esto que es muy importante, que es que desarrollan una baja autoestima. Y para poder explicar un poquito mejor lo que es el autoestima, vamos a pasar a la próxima. Este gráfico, donde vemos que aparecen tres conceptos, ¿sí? Para desglosar lo que es el autoestima, primero tenemos que saber qué es el autoconcepto, que como la misma palabra lo dice, es el concepto propio, ¿sí? El concepto de uno mismo. Y es la representación mental que cada uno tiene de sí mismo, refiriéndose a cómo nos vemos, ¿sí? Físicamente, personalmente, o sea, nuestra persona frente a lo social. Esta representación y descripción se va realizando a partir de la imagen que la persona capta de sí misma en diferentes contextos donde se mueve, el contexto escolar, el contexto social, laboral, familiar. Y bueno, eso crea, digamos, una imagen, un autoconcepto. Este autoconcepto se compara con lo que sería una imagen ideal. Esta imagen ideal viene más de lo que nosotros en psicología llamamos super yo, que es lo que tiene que estar relacionado con el deber ser, sería esa imagen ideal, esa persona que nosotros nos gustaría ser, debiéramos ser, o debiéramos ser para agradar a otros, o agradarnos a nosotros mismos. Entonces este autoconcepto que vamos formando alrededor de nuestra vida y en todas las esferas donde nos movemos, se compara con este concepto ideal, y de ahí nace lo que se llama autoestima, ¿sí? Que tiene que ver con el auto propio y estima el amor propio. Cuanto más el autoconcepto se iguala al ideal, mi autoestima es más alta. Y cuanto menos, digamos, mi autoconcepto es mucho más pobre que mi ideal, mi autoestima es baja. Por eso decimos que por lo general, los chicos que padecen este trastorno son chicos con una autoestima baja. Autoestima baja significa esto, ¿no? Sentirse mal consigo mismo, sentir que por ahí falta coraje para afrontar retos o situaciones, muchas veces llegar a no sentirse feliz, ¿sí? Y hasta a veces con mi infelicidad o con la situación que me rodea frente a esta cosa de no estar contento conmigo mismo, generar también infelicidad en alguna de las personas que me rodean. Digo, ¿y por qué la mayoría de los chicos con este trastorno
tienen baja autoestima. Por varias razones, ¿sí? Los chicos que tienen el trastorno de déficit de atención e hiperactividad son chicos que cuesta más educar, ¿sí? Y de ahí que muchas veces reciben información negativa sobre ellos mismos, sobre su comportamiento y sobre sus tareas. Esto de, bueno, no grites, comportate, otra vez así, uy, pero la hoja está sucia, volvélo a hacer. Todos estos mensajes que el chico va recibiendo, claramente tienen una información negativa hacia su persona. Son chicos que crecen sometidos a mayor número de fracasos y errores. Muchas veces se esfuerzan por hacer las cosas bien, ¿sí? Y para agradar a los demás, pero los resultados no son siempre buenos, y hasta incluso a veces cometen más errores tratando de agradar y en ese esfuerzo. Frente a esto, ¿sí? Se sienten indefensos. Muchas veces se los puede escuchar decir esto de, no sé cómo puedo hacer para estar mejor, no sé cómo puedo hacer para agradar a los demás, no sé cómo hacer para poder dejar de hacer esto. Ahí marca la indefensión que sienten. Muchas veces, sobre todo en lo escolar, ¿no? Donde se trabaja con actividades que por ahí exigen más atención, más autocontrol, sienten que no están capacitados para afrontar esto, y ahí aparece la frustración o un nuevo fracaso. Y muchas veces, esto suele suceder mucho, que ante muchos resultados de no poder con ciertas situaciones, ciertas tareas, los adultos, a veces sin darnos cuenta, poco a poco vamos dejando de ofrecerle responsabilidades, ¿sí? A los chicos, por miedo a que no lo puedan cumplir. Y ellos reciben claramente este mensaje como algo negativo, ¿no? Como diciendo, bueno, no te lo damos para hacer porque no sos capaz para hacerlo. Entonces, todas estas situaciones que acabo de relatar, lo que generan, en conclusión, es justamente un autoconcepto bastante disminuido en comparación con el ideal, y por lo tanto, una baja autoestima. Ahora vamos a ver las intervenciones. Bien, bueno, en relación a lo que venimos conversando siempre, ¿no? El ideal y la idea de que formemos equipo, ¿no? Entre la escuela, el equipo terapéutico y la familia, que son como las tres patas de las que hablamos siempre, y que es fundamental que estemos alineados, comunicados. Sabemos que muchas veces esto no sucede, sabemos que hay un montón de desafíos en esto, pero siempre en pos de intentar que cada vez suceda más y que cada vez suceda mejor. Respecto al área terapéutica, sabemos que en estos casos, en donde, como venimos diciendo, digamos, las dificultades son más bien generalizadas, las demandas van a ser distintas en distintas áreas, ¿sí? Y el trabajo interdisciplinario es fundamental. Hay momentos de la vida en donde va a ser necesaria o más necesaria una disciplina que otra. Podemos pensar en áreas como psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, en algunos casos fonoaudiología también, ¿sí? Y en algunos momentos de la vida o en algunas etapas del desarrollo van a ser como más primordiales algunos acompañamientos que otros. Muchas veces esto está sumado al tratamiento farmacológico, ¿sí? Que tiene como objetivo el apaciguamiento de estos síntomas centrales para mejorar la funcionalidad y para también generar la posibilidad de que el área terapéutica tenga efecto. Así que estas dos áreas, estas dos esferas siempre tienen que estar muy comunicadas, siempre tienen que estar en permanente evaluación y en permanente revisión, a ver si hace falta ajustar alguno de los acompañamientos. Por otro lado, la pata de la familia, que bueno, es la más importante porque es la que, digamos, acompaña al niño, niña y adolescente y lo acompañará y estará durante toda su vida. Es fundamental durante toda la etapa, pero principalmente al comienzo, que los papás reciban una buena orientación a padres para acompañarlos, por un lado para contenerlos, por otro lado para darles herramientas. Muchas veces cuando tenemos niños o niñas con TDAH, nos encontramos con desafíos, especialmente respecto al manejo de conducta, a la comunicación, a la relación, a los vínculos, como decía Flor recién, y también nos pone a nosotros, quienes acompañamos a estos niños, niñas o adolescentes,
en el lugar de autocontrolarlos a nosotros mismos también, ¿no? Porque muchas veces podemos estar frente a conductas muy disruptivas, en donde también tengamos que trabajar nuestro propio autocontrol, y si pensamos en el ámbito familiar, a veces esto sea muy necesario también trabajarlo. Además, generalizar los apoyos en casa, los apoyos que se hayan como generado o empezado a trabajar en el espacio terapéutico también puedan ser llevados a casa y a la escuela, obviamente, para poder generalizar, digamos, los aprendizajes y las estrategias que sirvan a cada uno de los niños. Y también, para mí esto es fundamental, tanto desde el ámbito terapéutico como desde el ámbito de la escuela, ser muy empáticos con los padres y acompañarlos, contenerlos, escucharlos, porque obviamente para ellos también es un gran desafío, como para todo padre, pero además cuando se representan desafíos extras, digamos, a la crianza, sabemos que pueden pasar por momentos que sean difíciles, y que el espacio tanto terapéutico como escolar tiene que ser un lugar en donde ellos se sientan acogidos, escuchados y acompañados, aunque a veces tengamos que decir cosas que seguramente no quieran escuchar, porque obviamente también tiene que ver con desafíos propios, ¿no? Pero siempre desde el lugar de la empatía y desde la posibilidad de pensar juntos estrategias que favorezcan a los alumnos. Y por último, respecto a las intervenciones escolares, que es nuestra tercera pata, que luego vamos a ver más en profundidad algunas estrategias y algunas adecuaciones que podemos sugerir de forma general. Pensar estrategias que siempre estén ajustadas a la individualidad y al perfil de cada uno de los alumnos. Sabemos, como decimos siempre, que nosotros podemos pensar en algunas generalidades para determinado perfil, para determinados desafíos, para determinadas debilidades, pero siempre tenemos que pensar desde la individualidad, por eso la comunicación constante también con su equipo terapéutico, que también nos va a dar un montón de estrategias y herramientas, conociéndolo personalmente, y también confiar en nuestro criterio, ¿no? Como docente, como acompañantes, confiar en nuestra creatividad, confiar en nuestro vínculo con nuestro alumno, y también proponer, digamos, ideas y estrategias que pueden ser súper funcionales, como decimos, para ellos y para otros, que por ahí también les sirvan, ¿sí? Y a veces puede haber un proceso de inclusión escolar, ¿sí? Con docente de apoyo, con acompañante terapéutico, dependiendo digamos, de los lugares o las esferas en donde necesite ajustes. A veces lo pedagógico no es un desafío, pero sí lo social o como decíamos, lo relacionado a la autorregulación. Entonces se trabaje más esa zona, ¿sí? A veces requieren adecuaciones de acceso, probablemente, no necesariamente de contenido. Esto es importante también porque para mí es fundamental pensar que la adecuación de contenido, es decir, el recorte curricular, tiene que ser el último recurso en el que pensemos. Siempre antes de llegar a recortar un contenido, tenemos que primero haber pensado 1000 millones de formas de hacerlo accesible para nuestros alumnos, ¿no? Obviamente es un recurso que es útil, que es valioso para algunos casos, pero que en general tiene que ser como la última idea, porque ya no se me ocurre y porque todo lo que intenté para llegar a ese contenido está haciendo sufrir más a mi alumno que haciéndolo accesible, ¿sí? Y por último, como decíamos, la comunicación entre las tres patas, que es fundamental, que muchas veces sabemos que no sucede, que muchas veces una de las patas es la que está más debilitada, digamos, puede ser la familia, puede ser el equipo terapéutico, puede ser la escuela, podemos no estar de acuerdo, pero siempre tenemos que pensar que en el medio está esta persona y que lo importante es esa persona, ni la familia, ni la escuela, ni el equipo terapéutico como únicos, sino esta persona que depende de nosotros adultos podamos acompañar y buscar las mejores formas de acompañar a esos niños. Bien, vamos entonces un poquito a qué podemos observar, ¿sí? Más enfocados al ámbito educativo. Y como decíamos, bueno, estas dificultades se van a dar en general, en muchos ámbitos, pero también en muchas áreas, ¿no? Vamos a encontrar dificultades en la sociabilización, que es algo de lo que Flo ya estuvo hablando, dificultades emocionales también, y en la regulación de las emociones, y dificultades académicas, no necesariamente porque sea de
contenidos curriculares, pero porque se dan dentro del ámbito educativo. Algunas tienen que ver con la sociabilización, otras tienen que ver con la regulación de la conducta en relación a normas institucionales, y vínculo con docentes también, y otras tienen que ver, sí, con contenidos académicos, si se quiere, ¿sí? Entonces, ¿qué escuchamos que los docentes andan diciendo cuando se refieren por lo general a chicos que presentan estos desafíos, ¿no? Le faltan límites, no se queda quieto un segundo, se porta mal, no presta atención, está en la luna, ¿sí? No estamos queriendo decir que cada vez que escuchamos esto decimos, ah, este chico tiene déficit de atención. No, por supuesto que no, hay un montón de circunstancias que pueden generar estas manifestaciones, pero estas son cosas características que se escuchan ante los chicos que pueden llegar a tener un diagnóstico de déficit de atención. Y así como les contamos lo que se escucha de los docentes, que es súper entendible porque es lo que ven, es una descripción gráfica de lo que efectivamente está pasando dentro del aula, también les vamos a contar un poquito qué es lo que dicen los chicos. Poli, ¿querés comentar? Estás silenciada, Poli. Sí, perdón. Vamos a presentarles un caso de un adolescente que tiene TDAH, ¿sí? A quien entrevistamos con las chicas, pensamos algunas preguntas que pudieran ejemplificar algunas cuestiones que nosotros les queremos transmitir. Él tiene su diagnóstico de TDAH desde que es chiquito, ¿sí? Ahora los vamos a escuchar y después les cuento un poquito más para no opacar lo que va a decir él. Vamos a escuchar un poquito de su historia escolar. Sí, solamente contarles que es un audio que dura aproximadamente 3 minutos, está subtitulado para que se pueda entender mejor y está recortado, digamos, ¿no? Nosotros de toda la entrevista, que fue más larga, tomamos todas las veces que él está hablando en relación a la historia escolar. Avísenme si se escucha. ¿Cómo fue tu historia escolar? O sea, ¿cómo fue tu historia en el colegio? ¿Qué te acordás? ¿Qué sabés? Me daban pruebas especiales. Aparte porque hace que tenga una letra enorme y no me entran las cosas. Me ponían una letra de las cosas más grandes por el hecho de, no, mirá, así te concentras más. Y no sé, nunca probé si era verdad o mentira. ¿Vos fuiste a un solo colegio? No. ¿A cuántos? 4. Es como si algo ahí de primero a segundo hubiera cambiado, por así decirlo. En primero, mi cerebro me decía celo. Y no hacía. Es como literalmente, todos los días más o menos terminaba con una sanción. Alguna tenía razón, a ver, me bajé el pantalón en medio del patio. No está bien, sancioname. Pero algunas eran literalmente, fui al baño, me lavé las manos, no había papel para sacarme la mano, nada, y moví las manos, me enchufé, me sancionaban. No está bien, no me parece bien eso, por ejemplo, pero a ver, algunas estaban justificadas, a ver, obviamente hacer eso no está bien. ¿Qué más? No me acuerdo qué más hizo. Es como que me pareció en el primero cada cosa que así era como, no, vas a tener no sé, no oportunidades. Vamos a tener el mismo criterio que con una persona que no tuviera perspectiva, que no se logra controlar. En primero era más impulsivo, he hecho mucho más cosas. Cualquier cosa no lo hacía, no lo pensaba, pero por ejemplo en segundo a quinto, que fue todo lo que, sexto, que fue todo lo que en ese colegio, nada. No hacía, sí, seguía siendo impulsivo, pero en mucha menor medida. No volví a hacer algo, por ejemplo, bajando pantalones o cosas muy extremas, no. Lo que me pasé es que, a ver, me pegaron, lo cual sí el colegio intentó solucionar, hasta el término que la terminé expulsando de chico después de como 4 años. No eran en dictados, hay muchas cosas que no pueden enteramente concentrarme por temas de ruido. Bien, no habrá ruido menos que sea, yo qué sé, 20 personas, un montón de personas gritando, un tractor suena extremo ruido, no normal, extremo mal. Tal vez en eso sí, que no me podía ni siquiera sentar. Pero a ver, después con el tiempo no, porque, no sé, tal vez lo máximo que me ha pasado así es que a veces hablo muy rápido y no me entiendo, pero... ¿Tuviste maestra integradora? Como 80. ¿Cómo te va hoy en el colegio? Depende. A ver. Depende de la materia, depende de todo. Bien.
No sé si alguno quiere rescatar algo de lo que haya escuchado en el audio, algo que le haya llamado la atención, algo que con lo que se haya quedado de esta historia reducida escolar de este niño, adolescente. Hay algo muy significativo también. Sí, Regina. Bueno, la verdad es que yo no le entendí muy bien al audio, pero hay algo que sí me llamó la atención, que con las maestras integradoras fueron como 80, o sea, no hubo una continuidad de trabajo con el niño, ¿no? Entonces él, yo creo, bueno, pienso yo que eso, al no haber continuidad, que fueron como 80 que estuvieron con él, muy probablemente no hubo un seguimiento, ¿no? Ni de un antes o un después, o un en el ínter, o los acuerdos que se tuvieron con una y con otra. O sea, como que los lazos o los puentes ahí en distintos sentidos y ámbitos no estaban cortados, o sea, tenían huecos de información, lo cual no te permite ayudar, ¿no? Totalmente. Él igual dice 80 como una exageración. Después, más adelante, en otro momento decía, no, ahora que lo pienso fueron 7, ¿no? Como más o menos una por año escolar o cada 2 años. Pero igual sí, es cierto que es un montón de docentes. Son casi tantas docentes como las que tenemos todos sin maestra de apoyo. Pero sí, es Sí, cierto. es interesante también esto que dicen acá de la cantidad de colegios, ¿no? Porque tiene todo que ver con lo que decían recién, de la continuidad, de la sensación, ¿no?, que nos da de que quizás él no haya sentido que nadie se la jugó por él, ¿no? Como de que pasar por tantos colegios, pasar por tantas maestras integradoras, digo, como, bueno, fuimos ahí probando a ver si algo funcionaba, ¿no? Como esta sensación, que también es interesante, porque esto nos pasa mucho con algunas familias que hacen recorridos escolares muy largos, ¿no? Niños, niñas y adolescentes que pasaron por muchos colegios, familias que les cerraron la puerta en muchos colegios, ¿no? Y esto invita también a hoy que hay mucha más información y conocimiento sobre decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que sí sea y no para que no sea, ¿no? Isa. Sí, buenas noches. Una cosa que me había llamado la atención, que lo había anotado como pregunta, era si ellos se daban cuenta, y ahí escuchando al chico, sí se dan cuenta y es terrible, pobres. Sí. Y otra de las cosas que nunca habló de algo que le hubiera gustado. Sí, ahí en el chat también ponían, no cuenta nada positivo de él tampoco, ¿no? Como que esto no sale mucho. Como que nada de lo que le agradara a él. Sí. Y conociendo el caso, si bien él puede, después de que uno por ahí busca y lo ayuda a encontrar algo positivo, su primera respuesta sobre lo escolar siempre es negativa. Bueno, es un poco lo que estuvimos hablando recién, ¿no? Esto, digamos, los mensajes que viven durante toda su niñez, su primaria, que no colaboran en lo que es tampoco su autoestima, ¿no? Y después también decían que es muy consciente, escribían en el chat, ¿no?, de lo bueno y de lo malo. Bueno, la verdad que sí, que queda bien claro y nada, y ayuda mucho también el trabajo de los padres, de los profesionales, de él mismo también. Hay más manos levantadas, sí. Bueno, un poquito de acuerdo con todo, pero sin afán de emitir juicios, pero lo siento también como que pues no logra hilar sus sentimientos a la hora de expresarlos. Como que lo siento, acá noté, inestable en su línea de pensamiento, como que él lo logra pensar, pero a lo mejor no lo logra expresar como quisiera. Y lo siento trunco, como que alguien contenido. También hablábamos un poco a veces en la adolescencia, estos niños con TDA chicos, y que pues bueno, uno quisiera que fueran adultos que en maduración y demás, pues también me cuestiono cuántas estas intervenciones que él menciona o que refiere han sido de éxito. Pues yo creo que ninguna, sin afán de hacer juicios, nuevamente comento, porque pues bueno, yo siento que se sigue sintiendo como un adolescente que no
que no se siente exitoso tampoco en la escuela, ¿no? Y ¿Cuál bueno, es? sentí emocionalmente un niño, pues eso, así, como necesitado de nosotros docentes, ¿no? Me dejó huella también, ¿no? Siento como sus circuitos neuronales no logran hacer sinapsis para expresarse, ciertas cositas, ¿no? Por allá me quedo. Después vamos a escuchar en otros momentos también recortecitos chiquititos, así ven un poquito más también cómo él ve esa historia un poco más ampliado, pero lo que decís es cierto, también hay cuestiones que tienen que ver con la organización del discurso que pueden estar afectadas, ¿sí? Entonces también esto de tener mucha información y no saber cómo decirla, o la velocidad a la que habla y tal vez sin modular demasiado, entonces por eso a nosotras cuando estábamos subtitulando a veces nos costaba, pero ¿qué fue exactamente lo que dijo en este momento? Porque realmente no se termina de entender, ¿no? Si no estás en el momento. Sí, eso hay también. Griselda. Sí, yo también noté como con cierta inseguridad al hablar, y también como que se sonaba como que estaba como apenado, lo sentí como apenado, que él quería como seguir hacia adelante, le comentaba a la persona su trayectoria, pero también veo y enfoco que cuando el niño tiene esa clase de hiperactividad, hay que ayudarlo, ¿no? Para que si está en un salón de clase, él se va a sentir abrumado, en la cual sus sentimientos van a chocar, ¿no? No es lo mismo cuando está en clase o cuando está solo, es algo diferente. No sé si notaron tal vez que él habla mucho de primero a segundo grado. ¿Se dieron cuenta que varias veces lo menciona? ¿Con qué creen que puede haber tenido que ver esto que él registra realmente un cambio? Que haya una maduración, que se empiece a dar cuenta, que logre controlar un poco el impulso. También puede ser que lo diagnosticaron en esa época y ahí como que empezó al avance, digamos, al progreso. Exactamente. De ahí fue para arriba. De ahí ese fue el fue cambio. para arriba. ¿Sí? Y que un poco de esto sí hablamos el otro día también cuando hablábamos de la dislexia, que no tiene solo que ver con cómo las intervenciones fueron teniendo efectivamente un impacto, ¿sí? En su trayectoria, y que él también recuerda esa diferencia, sino también con el saber qué es lo que me pasa. O sea, lo que me pasa es esto, ¿no? Y eso también ya alivia a enfocarse mejor en, bueno, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para estar mejor? ¿Sí? Si les parece, vamos a seguir porque no queremos tenerlas hasta las 10 de la noche como el otro día. Y vamos a contarles un poquito qué es así rapidito, como qué manifestaciones podemos ver un poquito en cada nivel, ¿sí? Bien, bueno, el nivel inicial, lo primero y más importante es que, como decíamos, estos síntomas, estas características que vemos, son muy habituales en los chicos de nivel inicial. Lo que más vamos a tener que mirar es en qué intensidad y en qué frecuencia aparecen, ¿sí? Obviamente, las dificultades atencionales en la atención sostenida, las dificultades de inhibir, aprender normas, son todos momentos que están atravesando de su desarrollo, pero vamos a observar algunas cuestiones que son bien características y que nos van a llamar la atención, ¿sí? En relación a las dificultades de atención, vamos a ver en comparación con niños de su misma edad o de su misma sala, cambios de juego mucho más constantes, mucho más repetidos, periodos de atención sostenida muy cortita. Van a tener probablemente dificultades para terminar una actividad, ¿sí? Por ahí la empiezan, pero no la terminan, o se distraen con otra cosa, o aparece otro estímulo que hace que dejen esa actividad y no vuelvan a retomarla. A veces parece que no escuchan o que no responden a su nombre, ¿no? Que como que están con la atención puesta en otro lado y que cuando uno los llama les cuesta desenganchar y retomar, digamos, el contacto con otro estímulo, que en este caso sería alguien llamándolos o alguien hablándoles. Ante una consigna dada de forma oral, de forma grupal, oralmente,
luego se las vamos a tener que dar de forma individual, porque probablemente no van a saber qué es lo que tienen que hacer si la dimos ampliamente al grupo, ¿no? Y en esto de la atención conjunta y la posibilidad de atender a un mismo estímulo en forma conjunta de otros compañeros, esto les va a resultar difícil y va a ser un desafío para ellos. Respecto a la falta de inhibición e impulsividad, esta segunda característica o esfera sintomatológica que vemos, vamos a observar conductas inadecuadas, también en relación a lo esperable para la edad, conductas que ponen en riesgo a sí mismos o a otros, ¿sí? A otros pares o a otros adultos, desafíos permanentes a reglas y normas, una actitud desafiante, ¿no? Esto de a veces sé cuál es la norma, pero la desafío, otras veces todavía no logro, digamos, autorregularme y conocer cuál es la norma, ¿sí? Gritos o verbalizaciones disruptivas, extremas, molestas, tendencia a ser excluidos de juegos grupales por no respetar las reglas y dificultades para respetar turnos. Y por último, respecto a la inquietud motora o a la hiperactividad, podemos observar dificultades para permanecer sentados un rato prolongado, corren, trepan, deambulan, quieren salir corriendo de la sala, esto es muy habitual, necesitan descargar motrizmente, tienen mucha fuerza, golpean cosas, buscan de alguna manera descargarse de forma motriz y en general disfrutan mucho del momento del patio de juegos, que es un momento de gran descarga motriz y a veces vuelven como con muchas más posibilidades de prestar atención del patio. Bien, en nivel primario, ¿no? Nosotros fuimos tomando como estos ejes y viendo, bueno, qué manifestaciones vamos viendo en cada nivel, pero siempre se van sumando, ¿no? O sea, no repetimos las que ya hemos dicho, hay que tener en cuenta que algunas de las cosas que dijo Poli pueden seguir apareciendo también, pero fundamentalmente en las dificultades relacionadas con lo atencional, vamos a ver esta dificultad para iniciar y finalizar las tareas, ¿sí? Para mantener la atención hasta que terminan de realizar la tarea, y una fuerte fluctuación en el desempeño, que antes decían también, que yo dije esto se relaciona con esto, no me acuerdo cuál era la pregunta exactamente en el chat, pero esta fluctuación en el desempeño tiene que ver con los niveles atencionales, ¿no? Y con la capacidad de regularlos, pero también tiene que ver con lo motivacional, que lo motivacional se sabe que está fuertemente relacionado con nuestra capacidad de prestar atención. Entonces, si son tareas que a ellos les resultan interesantes, o contenidos que les gustan, o temas que les interesan, entonces su desempeño por lo general va a ser mucho mejor. Y con desempeño nos referimos a participación en la clase, por lo general, ¿sí? Porque después cuando todo eso se quiere llevar a lo escrito, a la carpeta, a la organización, a las pruebas, a los trabajos prácticos, ahí igual fallan, por lo general, ¿sí? En las dificultades para anticipar, planificar y organizar, que tiene que ver con las funciones ejecutivas. Bueno, vamos a ver esto, ¿no? Las hojas sucias o rotas, las carpetas desorganizadas, una tendencia a cometer los mismos errores, porque ahí también lo que fallan es el monitoreo sobre la propia tarea y sobre mi propia conducta y cómo la regulo. No prever las consecuencias de las acciones, que esto fundamentalmente los afecta en las relaciones con los demás, ¿sí? O en situaciones en donde tal vez responden de mala manera a los docentes sin poder prever que eso va a llevar un determinado o castigo, o sanción, o llamado de atención, ¿sí? Y relacionada con estas dificultades en funciones ejecutivas, aparece este desafío para la regulación de los tiempos. Entonces lo que vamos a ver es una tendencia a la postergación, son los chicos que les cuesta iniciar la tarea una vez que se tienen que sentar a trabajar, a lo mejor en un momento de aula, se levantan, hacen visitas a sus compañeros, ¿no? Entonces van y le dicen algo a uno, van y le dicen algo a otro, o pasan y le tocan algo que tienen en el escritorio. Chicos que subestiman la cantidad de tiempo que les va a llevar a hacer la tarea. Entonces son los que se llevan siempre algo sin terminar a casa, en primaria sobre todo, ¿no? Estamos hablando de primaria, pero bueno, en primer ciclo sobre todo, se terminan sin terminar las actividades porque pensaron que les iba a llevar menos tiempo realizarlas y después se quedaron sin tiempo para terminarlas, ¿sí? Que también tiene que ver con el sostén atencional, por supuesto que todo esto está relacionado. Estas son como categorías que usamos como para ver las manifestaciones, pero en la práctica esto se ve en un conjunto, ¿no?
y relacionado con la falta de inhibición o la impulsividad, podemos ver esto que es muy interesante, que es esta mente rápida o carrera de pensamientos, ¿no? Ellos van hilando pensamientos de modo muy, muy veloz, tiene que ver con la verborragia, ¿sí? Tiene que ver con la hiperactividad también, pero a nivel mental, digamos, a nivel de pensamiento. Esto también es lo que en algunas ocasiones dificulta la organización del discurso. Esto es lo que tiene que ver con que me empieza a hablar de un tema y cuando yo le contesto, en lugar de escuchar lo que yo le contesto, ya me empezó a hablar de otra cosa, ¿sí? Entonces a veces parece que están desconectados, bueno, están en algún sentido desconectados de esa conversación, pero también tiene que ver con que, y esto se muestra también en las dificultades de socialización, a veces fallan en algunas habilidades sociales, y una de esas es la toma de turnos, por ejemplo, ¿sí? El compartir, la cooperación y la toma de turnos son habilidades sociales en las que muchas veces fallan, porque tienen esta dificultad para leer las claves sociales, para entender qué es lo que está esperando el entorno que yo haga, o tal vez lo entienden, pero no pueden regular esa conducta. Entonces también aparecen estos desafíos, muchas veces con la postura, con la mirada, ante las normas, ante la autoridad, ante un límite, ¿sí? Y bueno, conflictos con los compañeros también que se dan por esta impulsividad o esta falta de inhibición y las conductas que se desligan de ahí. Y en relación a la inquietud motora, dificultad para permanecer sentado, esto de que se levantan, necesitan salir al baño, necesitan salir al patio, siempre son los últimos en entrar, siempre son los primeros en salir, ¿sí? Si están sentados juegan con materiales, con los útiles, con la regla, y también en muchas oportunidades aparecen ruidos molestos que hacen mientras están trabajando, mientras la maestra está explicando, mientras un compañero está hablando, ¿sí? Estas son como las manifestaciones más frecuentes. Y en nivel secundario. Bueno, pasamos al nivel secundario, que como dijo Celeste antes, no quiere decir que todo lo que ocurre en primaria se borra en secundario, sino por el contrario, digamos, son conductas que continúan, y algunas van tomando otro matiz, ¿sí? Entonces, frente a las dificultades de atención sostenida y selectiva, se ve el aburrimiento en clase, ¿no? Las clases les resultan largas, interminables, y no pueden atender atencionalmente tanto tiempo. O pierden el hilo y después tienen dificultad para volver a engancharse en la clase. Dificultades para anticipar, planificar y organizar. Se ve la dificultad de establecer prioridades, ¿sí? Y la dificultad para cumplir promesas, que tiene que ver con lo que Celeste hizo mención sobre la atención al futuro. Es decir, por ahí prometen entregar algún trabajo, prometen no volver a cometer cierto comportamiento, y necesitan que los acompañemos como adultos para recordarlo, porque como hizo mención Celeste, a veces no respetan lo que se espera de atención al futuro, la cantidad de tiempo, sino que el tiempo es mucho menor. Entonces, por ahí prometieron algo, pero lo olvidan. Entonces, los adultos necesitamos reforzar nuevamente esa promesa, esa idea. Se desliga la dificultad para la regulación en los tiempos, ¿sí? Lo mismo, olvidos de tareas, de trabajos, de evaluaciones, ¿no? Después vamos a ver qué estrategias podemos utilizar con respecto a esta forma de planificar y organizarse, ¿no? Y para no tener que, o poder sortear estos olvidos, y la subestimación del tiempo que le llevará a realizar alguna actividad, ¿no? Esto de a veces decir, bueno, lo hago en 2 minutos, y por ahí subestiman eso y terminan no pudiendo organizarse para poder realizar esas tareas. Falta de inhibición e impulsividad, verborragia, ¿sí? A veces se muestran contestatarios, sobre todo con pares o con la autoridad, ¿no? Esto de ser desafiantes frente al límite. Y muchas veces es interesante este punto que los chicos son tomados como el chivo expiatorio del grupo, es decir, el chivo expiatorio hace referencia a que el grupo deposita, digamos, las particulares negativas de cada uno en esa persona, porque, digamos, está acostumbrado a que siempre es el que, entonces depositan todo lo malo en él. A eso se refieren con chivo expiatorio. Y el tema del movimiento
por ahí ya no se ve tanto como se ve en la primaria esto de pararse y deambular, caminar, sino son movimientos corporales en el lugar, ¿sí? Las piernas, mueven piernas, chasquidos, movimiento de brazos, de útiles. Vamos a ver entonces qué podemos hacer, ¿sí? Y en primer lugar vamos a escuchar un segundo audio de este chico que escuchamos el primero, en donde él cuenta un poquito qué hacían con él, ¿sí? En la escuela. Avísenme cualquier cosa si no se escucha. Sería importante que sepa un maestro o un profesor sobre las personas que tienen TDAH, o qué te parece que estaría bueno que hicieran, o que podrían hacer. Ser comprensivo, o sea, no lo mate porque tenga la letra gigante, casi no se... No mate porque no, tiene la letra enorme, casi no se le entiende, no. Porque es en psicohiperactividad porque no logra bien, por ejemplo, contener movimiento de brazo. Enseñale bien cómo se haga, ok, no, mira, tal vez no se entiende malinterpretándose así, no sé, tal vez la cursiva. No se suena la cursiva, pero está en una imprenta, no le digas en veces eso en imprenta, no. Sí, imprenta, pero de vez en cuando volver a enseñar mejor cómo mejorar la cursiva, mejorar. No diga, bueno, mira, sé esto que se entiende más y ya, no. Porque sí, se lo va a entender mal la letra, por ejemplo. Pero no gana nada. Se sacó el programa de encima, pero el programa sigue estando. No es como, mira, ahí dice libro. No, a ver, es cierto que estás hablando con él de 2 años, todo eso sí. Pero no, es como, no, solo es que le cuesta un poco más prestar atención, no que es idiota. Y no me entiende. Sino que solo le cuesta enseñarle bien, no le tome como el rarito que le tiene que explicar todo 20 veces, porque si no, no. Si no, no, tal vez te tengas que explicarle 2 veces, 3, pero no le expliques como si fuera tonto que no entiende nada, no. Porque ¿qué vas a ganar con eso? Que se sienta peor. Sí, perfecto. Y respecto al área más emocional, o a estos momentos de enojo, o estos momentos en que de repente podés sentir que estás muy enojado o que no podés controlar una situación, ¿cómo te podrían ayudar? ¿O cómo podrían ayudar a alguien que tiene TDAH? Depende de la persona. En mi caso, por ejemplo, me sirve que esté solo. Mandarme Mandarme al lugar que me puedan enseñar a cómo bajar esos niveles. Un psicólogo, yo qué sé. Bien. Ahí también él va contando un poquito cuál es su recomendación, ¿no? Para los docentes. Pero me parece que es muy interesante cómo él registra que depende de la persona, ¿no? Y él lo dice así claramente, y dice, ¿qué podemos hacer? Y depende de la persona, ¿no? Y la verdad es que eso es como el eje que siempre intentamos transmitir. Estas pueden ser estrategias generales, lo mismo que las manifestaciones son generales, en algunos casos las vamos a ver, en otros casos no, porque realmente depende de cada una de las personas cómo vive esta dificultad o este desafío, ¿sí? Entonces, en relación a qué podemos hacer, vamos a ver, esperen que no estoy pudiendo pasar, ahí va, que justamente las estrategias de intervención van a estar orientadas a estas áreas que son las que venimos conversando, ¿no? A la regulación comportamental, a la regulación temporal y de organización, y a la regulación atencional. Y entonces, más allá de que ahora vamos a ver algunas sugerencias o estrategias puntuales para trabajar cada una de estas áreas, lo que queríamos transmitirles es esto de, no puedo hacer más énfasis, ya me parece que ya van a soñar con la falla en las funciones ejecutivas, pero la dificultad en la autorregulación, ¿sí? Entonces, todas estas estrategias, y lo van a escuchar también ahora cuando las digamos, van a estar relacionadas con poder brindarles los andamiajes externos que ellos no pueden hacer, ¿sí? Esta autorregulación no funciona, internamente no logran regular la conducta, regular el comportamiento, regular la atención y la organización de las cosas en general. Entonces eso es algo que tenemos que hacer desde afuera, y eso se hace mediante la supervisión, ¿sí? Entonces la estrategia general, por
el paraguas de todas las estrategias es la supervisión. Son chicos que van a necesitar acompañamiento, van a necesitar dedicarles tiempo y van a necesitar sobre todo la supervisión. No es que ellos no puedan hacer las cosas, es que necesitan esto, que esa regulación que nosotros pensamos que se va a dar naturalmente, se la demos nosotros desde afuera, porque internamente no lo pueden lograr, ¿sí? Entonces vamos primero con unas estrategias de regulación comportamental. Bien. Estrategias de regulación comportamental. Vamos a ver estrategias generales primero. La primera dice anticipar cambios, ¿sí? Es bueno poder anticiparle a los chicos cuando se va a dar alguna situación que para ellos, depende de cada chico en particular, sea problemática. Lo pienso, por ejemplo, con lo que les gusta a los chicos, la hora, por ejemplo, de educación física, ¿no? Saber que no va a venir el profesor y de repente decírselo un minuto antes de que eso ocurra va a traer un problema. Entonces, ver de qué manera el docente puede anticiparle, por lo menos a los chicos en general, también estos cambios, ¿no? Como que vayan teniendo esa planificación, como decía Celeste, esa supervisión de las cosas que todavía, que son cosas que ellos no pueden regular totalmente por sí mismos. Establecer señales, y esto apunta a algo muy importante en la educación que tiene que ver con el poder establecer, antes que señales, un vínculo con los chicos, ¿sí? Un vínculo particular con cada chico, sea un chico que tiene déficit de atención o sea un chico cualquiera. Digamos, con todos los chicos es importante que el docente genere ese vínculo, ese código, esa cosa de preguntarle algo que sabe que le interesa más allá de su ser como alumno, su persona. Entonces, a partir de ese vínculo instalado, uno puede establecer ciertas señales, donde sabe que el chico tal vez necesita moverse porque nota que hay alguna tensión ahí, una inquietud motora, permitir hacer alguna señal como para que se levante, algo que sea establecido, un código entre el docente y el alumno, que ellos dos entiendan y que el chico pueda desplegar alguna actitud, alguna situación. El monitoreo del docente, como decía Celeste, el tema de la supervisión, estarles más atentos, tenerlos cerca, saber que necesitan un poquito más que el resto, ¿no? Un registro de ver por dónde van, ayudar, fijarse si entendió, cómo viene la actividad. Reforzar conductas correctas. Si recuerdan, antes hablábamos de que generalmente se hace mucho hincapié en todo lo incorrecto que hacen, ¿no? Entonces, qué importante es, incluso desde ya para su autoestima, poder reforzar aquellas conductas donde hubo algo correcto, ¿no? Ponerle mucho énfasis a eso. Y además también, a veces se dice que hay que elegir qué batallas dar, ¿no? Porque uno no puede estar especificando a cada cosita, bueno, no, esto no se hace así, hiciste esto, hiciste lo otro. Entonces, hacer la vista gorda frente a algunas cosas, algunos comportamientos, algunos dichos, algo que se dé que no sea de mucha magnitud, ¿no? Entonces también es una manera de no estar todo el tiempo remarcando cosas negativas. Habilitar opciones. La verdad, hacer pensar al chico frente al, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del comportamiento, frente a alguna actitud, frente a alguna cosa que se dé, ¿qué opciones puede dar? Porque posiblemente él piense en alguna de las opciones, pero se le puede abrir un abanico de muchas otras en donde pueda tener la oportunidad de elegir cuál sería la más asertiva, cuál sería la más correcta, ¿sí? Esto es algo que se puede aprender. Y enseñar técnicas de autocontrol, que muchas veces lo podemos colaborar, digamos, como hablaba Paula, esto de colaborar con los espacios terapéuticos, ¿no? Y traer de los espacios algunas técnicas que nos puedan ayudar en el aula. La más conocida sería como una técnica de autocontrol el tema de la respiración profunda, pero hay muchas otras. Vamos a ver las próximas. Por ejemplo, si el chico interrumpe mucho en la clase, ¿no? Siempre tener las normas escritas, mismo o con dibujos a la vista, muchas veces lo visual, el dibujo llama mucho más la atención. Tener interrupciones permitidas, saber que frente a determinadas, si la actividad es muy larga, frente a determinadas situaciones, el chico va a necesitar moverse para poder volver a atender nuevamente. Entonces, estas interrupciones permitidas
puede ser mediante las señales que habíamos hablado anteriormente, o, por ejemplo, búscame esto en secretaría, alcánzame un libro, él va a repartir, ¿no es cierto? Cosas, manejos que hacemos en el aula en donde asignamos una tarea, que además le damos tal vez una responsabilidad y lo reforzamos positivamente, pero además le permitimos el movimiento. Si se levanta constantemente, o nuevamente, antes de iniciar por alguna actividad, poder recordar las normas, ¿no? Para iniciar esto, ¿no? Y asegurarse de que tenga todo el material antes de comenzar a trabajar, porque eso también, nuevamente, si necesita buscar alguna cosa, desregula su comportamiento. Entonces, que tenga todos los materiales que necesita para poder comenzar la actividad. Y acordar de antemano con el chico muchas veces los momentos de despliegue. Por ejemplo, bueno, cuando termines el punto número 1, si querés podés salir un momentito y volver a entrar. Esto es particular de cada chico, y particular también de esas concesiones que se dan entre el docente y el alumno. Perfecto. Tal vez solo me gustaría aclarar que, por ejemplo, las señales también se pueden dar para, no solamente para habilitar cosas, ¿no? Bueno, ahora salí o ahora tenemos la interrupción permitida, sino también para ayudarlo a inhibir, que es algo que le cuesta mucho, ¿sí? Entonces, si está interrumpiendo constantemente o está hablando un compañero y él interrumpe, tal vez en lugar de estar todo el tiempo diciendo el nombre, ¿no? Juan, 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 silencio, Juan está hablando tu compañero, Juan estoy hablando yo, Juan ahora no es el momento. No, tener una señal, no sé, lo que sea, esto, que él identifique que ante eso es, cierto, está hablando mi compañero, me tengo que callar, ¿sí? De eso se trata, de tratar también de no estar todo el tiempo nombrándolo, no solo por él, sino por también el registro que tienen los compañeros de eso. Bien, andamiajes. Esto se usa, digamos, en el espacio terapéutico, pero se puede usar también tranquilamente en el espacio escolar, ¿sí? Por ejemplo, el andamiaje con los personajes, ¿no? Está bueno porque los acerca un poco más a lo que diariamente por ahí ven en casa o les gusta, esto de sentirse como Superman, bueno, perder el control como el increíble Hulk, ¿no? Tener esa referencia. El tema del semáforo, ¿no? El que utiliza, digamos, la metáfora del parar, pensar, para no cometer como un impulso, ¿no? El semáforo del enojo. A ver, los próximos. Acá tenemos los refuerzos positivos, pueden ser stickers, pueden ser alguna felicitación en el cuaderno, no sé, hay algunas que le hacen caritas en las manos, digamos, algo que sea positivo para el chico. Y el contrato vendría a ser como esto, ¿no? Poner en palabras algo de esa promesa que se haya hecho con el docente. Había un pedacito del audio que les estamos pasando que no recortamos porque quedaba demasiado largo todo, pero en donde él contaba una estrategia que el colegio había tenido para con él, que a él le gustaban mucho los Lego, y entonces para reforzar positivamente sus conductas le iban dando de a una fichita de Lego. Imagínense, pero no importa cuán ridículo nos parezca, ¿sí? Porque para él eso era funcional. O sea, a él le servía. Funcionaba, a él le servía. Entonces, al final de la semana, dependiendo de cuántas fichitas de Lego iba teniendo, él podía construir determinadas cosas, ¿no? Y él decía, no me daban un personaje, me daban una fichita, un ladrillito chiquitito. Bueno, tiene que ver con esto, con encontrar algo que ellos encuentren lo suficientemente reforzante como para hacer ese semejante esfuerzo, semejante esfuerzo de regular la conducta constantemente, ¿no? Para obtener eso. Ay, Flor, había más. No, bueno, es un poco más digamos, de las mismas cosas, ¿no? Qué cosas se pueden, qué cosas no se pueden, desde lo visual, qué cosas no debo hacer, o sea, si me pongo enfadado o enojado, y qué cosas puedo hacer cuando estoy contento. Sí, también todo lo que sea imagen, ¿no? Para el nivel inicial, para los primeros años de primaria, es súper importante. O sea, eso iba a decir, ajustado no a cada edad, tal cual. O sea, hay algunos andamiajes que son más para determinadas edades que para otras, y en las edades más chicas, lo visual siempre es muy favorecedor. Bueno, en relación a la regulación temporal y a la organización, ¿sí?
También vamos a utilizar andamiajes. Estos andamiajes pueden ser agendas, pueden ser calendarios o pueden ser recordatorios con alarmas, ¿no? Que yo, docente, programe en clase con ese chico para hoy a las 4 de la... ¿Cuándo podés sentarte hoy a hacer esto que tenés que hacer para mañana? ¿A las 4 de la tarde? Bueno, pone una alarma acá, delante mío, ¿sí? A hacer tal cosa. O sea, ese tipo de andamiajes. Por eso digo la supervisión. A medida que los chicos crecen también se va haciendo todavía más importante esta supervisión porque las demandas escolares aumentan en cantidad, aumentan en complejidad, ¿no? Entonces también es más importante el monitoreo que el docente puede hacer. Monitorear que esté atento cuando se indique información importante. Si yo estoy diciendo la fecha de una prueba o de la entrega de un trabajo, esperando que la anoten en la agenda, pero no chequeo que efectivamente la esté anotando en la agenda, entonces probablemente la anote, probablemente no la anote, digamos, no tenemos idea de cómo va a resultar eso, entonces la estrategia ahí es disfuncional. Sí, tiene la agenda, pero nunca escribe nada. Bueno, es que no lo estamos acompañando a utilizar ese andamiaje como necesita, ¿sí? Y lo mismo cuando estoy a punto de hablar de temas relevantes del contenido que estoy dando, ¿no? Como, bueno, esto es importante, o lo mismo con una seña, o ahí sí con un llamado, o paso y le toco el hombro. En este momento es muy importante que vos me estés escuchando. Es a reconvocarlo atencionalmente, que después va a hablar Poli también. Ayudar a organizar sus materiales de trabajo, y nos referimos a asegurarse de que no tire todas las hojas que le acabo de entregar en el fondo de la mochila, sino que las pueda colocar en la carpeta, que en la carpeta las esté colocando en el sector que va, ¿sí? Que no pongan matemática en ciencia, ciencia en lengua y demás. En el momento en el que inicia la actividad, sobre todo en primaria, asegurarnos de que esté escribiendo en el área que tiene que estar escribiendo, que haya agarrado la carpeta bien, porque a veces la agarran del otro lado y entonces empiezan a escribir al revés, ¿sí? Son todas cosas que pasan, que igual también le pueden pasar a cualquier otro chico, pero como decía Poli, cuando se da con más frecuencia, bueno, ahí prende como una señal de alarma, ¿no? Y también organizar sus materiales de trabajo, por ejemplo en secundaria, en relación a lo que tiene que estudiar, y en relación con esto fomentar estos hábitos de estudio, ¿no? Como, bueno, de todo esto que vimos, que es el material de esto, vos primero tendrías que leer esto, después tendrías que leer esto, lo más importante es esto, ¿sí? Es una dedicación, pero es realmente lo que necesitan para que eso funcione, y tampoco se espera que el colegio lo haga todo, pero el equipo terapéutico muchas veces no puede realizar estas actividades porque no sabe qué es lo que está pasando en el colegio, ¿sí? Entonces por eso volvemos a esto de la comunicación y la articulación entre las patas de la intervención. Establecer rutinas. Establecer rutinas es para no solamente su regulación, digamos, temporal, ¿sí? Entonces yo ya sé que va a pasar esto, después va a pasar lo otro, después va a pasar lo otro, sino que también mejora la atención, y también lo va a ayudar a mejorar el comportamiento, porque entonces yo sé que llego al colegio y va a suceder esto, después va a suceder esto, después voy a tener un tiempo de descanso, después va a suceder esto otro, ¿sí? Y esto hace que entonces también, en cierto modo, lo que se espera de mí para determinado momento esté regulado por el afuera, por esa rutina, y no es que yo lo tengo que regular. Y por ejemplo, otra estrategia que es muy funcional, y no solamente para chicos con ADD, sino con TDAH, sino para todos, es trabajar con timers en clase, ¿sí? Entonces yo puedo proyectar, por ejemplo, o puedo tener en la computadora, o puedo llevarme un reloj, no importa, un reloj de arena, lo que sea. Entonces, en ese tiempo ellos están viendo que tienen que realizar esa actividad, y pueden ir monitoreando constantemente el tiempo que les queda para realizarlo, entonces van autorregulando la velocidad a la que tienen que hacer, entonces si se distrajeron y, uy, me quedan 2 minutos, uy, me tengo que poner a trabajar, ¿sí? O sea, esto es aprovechamiento del tiempo de la clase para todos, pero para chicos que tienen déficit de atención funciona especialmente porque, vuelvo a decir, es un regulador externo, ¿sí? Es algo que los ayuda a tomar conciencia, a tomar dimensión de eso, y a no subestimar el tiempo que tienen, o sobreestimar el tiempo que tienen en realidad para realizar las tareas. Algunos ejemplos de andamiajes, por ejemplo, a nivel inicial, esto es una actividad que se suele hacer igual en muchos niveles iniciales, que tiene que ver con armar la agenda del día, ¿no? Muchas veces con fotos, y es re importante, y la verdad que es algo que le viene bien a todos. Lo mismo acá, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que hacer y qué cosas ya fui haciendo? También acá esto mismo puede servir para cómo estuve durante ese momento, y entonces al final del día también puedo hacer
un monitoreo y recuperar un poco y tener un feedback del otro de realmente cómo estuvo su comportamiento, su regulación. Una grilla, pero que sea de tarea, más allá de la agenda, ¿no? Y yo siempre les digo, sobre todo cuando son adolescentes, les digo esto: bueno, vos anotaste que el jueves tenés una evaluación, genial. Pero ¿de qué nos sirve esa información si vos no te registraste qué días vas a estar estudiando para esa evaluación? Porque si vos los lunes llegás a las 8 de la noche a tu casa porque tuviste colegio, porque tuviste fútbol, y estás agotado, entonces vos ya sabés que el lunes no vas a estudiar, porque no es un día que realmente dispongas de tiempo para dedicarle a estudiar. Entonces, ¿cuándo vas a estudiar? ¿Vas a estudiar el martes o vas a estudiar el domingo? Porque el martes tampoco podés, y el miércoles ya es muy cercano a la fecha como para empezar a prepararte, ¿no? Entonces, un organizador no solo de las fechas importantes, sino de las conductas que tengo que tener previamente para llegar preparada a esa fecha, que eso es lo que falla principalmente, ¿sí? Y lo mismo se puede hacer en el día, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las cosas que tengo que hacer hoy? ¿Cuánto tiempo tengo efectivamente para hacerlo? Y después ir monitoreando y ir chequeando si ya lo terminé, si me quedó sin cumplir y demás. Entonces esto también ayuda a un seguimiento, no solo por parte de los docentes, sino también por parte de las familias. Bueno, esto le falta y esto no. El año pasado, con la utilización de Classroom, a muchas familias les fue sumamente funcional, porque entonces ahí, más que en la carpeta, ellos podían ver, bueno, qué tareas no entregó, cómo entregó esas tareas, ¿no? Y realmente hacer un seguimiento del trabajo del chico en relación a la entrega y sus responsabilidades. Bien, y por último, prometemos que ya estamos cerca del final, respecto de la regulación atencional, ¿no? Que es como la última esfera que mencionamos al principio. Un poco cuidar el espacio en donde se sientan dentro del aula, que es la típica sugerencia que se hace con chicos que tienen dificultades atencionales, ¿no? Tratar de que estén cerca del pizarrón, dispuestos de forma recta hacia el pizarrón, sin intervenciones o interferencias en el medio. Cuidar mucho los estímulos del ambiente, estímulos que por ahí nosotros ni detectamos como molestos porque tenemos justamente las posibilidades de inhibir aquellos estímulos que no son relevantes para una tarea, pero es esto justamente lo que se pone en desafío para quienes les cuesta llevar el foco atencional a donde deben para poder ejecutar una tarea o una demanda, ¿sí? Reconvocarlo atencionalmente, un poco esto que ya vienen diciendo las chicas, de llamarlo con alguna señal o cuando lo vemos que está yéndose para otro lado esa cabeza o esa mirada, tratar de buscarlo para que vuelva, para que nos vuelva a atender. Esto puede ser tanto para nivel inicial, primaria como secundaria, ¿no? Obviamente vamos a ajustar cada una de estas estrategias en función del nivel y de las demandas de cada nivel, pero en general son cuestiones que podemos, digamos, presentar en cualquiera de los niveles de los que estemos hablando. Pedir que explique los errores de las pruebas o trabajos, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque nos va a dar información como docentes sobre cuáles fueron los errores atencionales y cuáles fueron los errores de comprensión, que es fundamental, porque por ahí si uno está evaluando multiplicación por 2 cifras y en el medio, por una situación de distractibilidad, se olvidó de sumar el que se había llevado, probablemente haga mal la cuenta, pero no porque no la sepa hacer, sino porque tienen muchos errores de distractibilidad que tienen en general mucha repercusión en tareas que tienen muchos pasos, por ejemplo. Ahora vamos a ver algunos andamiajes que nos pueden servir para justamente efectivizar que los errores no tengan que ver con sus desafíos atencionales. ¿Qué más? Acá, pedirle que explique lo que hay que hacer, un poco esto también relacionado con lo que hablábamos recién, de hacerlos presentes y de también ver si entendieron en esta explicación, por ahí cuando las explicaciones son muy largas de modo grupal, ver si realmente no se quedaron perdidos en algún punto o si les faltó alguna parte de lo que tienen que hacer, ¿no? Repetir consignas de manera individual, que tiene que ver con lo mismo, y descansos entre actividades de alta demanda atencional. Y esos descansos, además, pueden tener que ver, como decían las chicas recién, con pedirle alguna responsabilidad, por un lado para hacerlo sentir
importantes, valiosos, funcionales, y además para generar alguna situación de descarga motriz o en donde tengan que moverse un poco, o quizás hasta hablar con otra persona, ir a llevar algo a secretaría, a dirección, pedir un favor, pedir que le vaya a decir algo a alguien, también está buenísimo porque hace un buen cambio de foco atencional y puede como retomar y volver a engancharse a una tarea de más demanda de forma más sencilla. Y algunos ejemplitos que pueden ser, yo siempre pienso apoyos visuales, ¿no?, que pueden tener en la cartuchera, que les pueden servir para organizarlos en momentos de prueba, en momentos de actividad, como, bueno, ¿qué tengo que hacer? Me pregunto qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, lo hago, reviso cómo lo hice, me salió bien, me salió mal, tengo que revisar. Bueno, distintas formas digamos, de ponerlo en visual, más o menos obviamente va a tener que ver también con la edad. Después, apoyos visuales que tienen que ver, por ejemplo, acá hay un ejemplo de la operación y el signo, ¿no?, que muchas veces, como decíamos, algunos de sus errores no tienen que ver con que no sepan sumar, no sepan restar o no sepan cuál es la operación que tienen que hacer, sino que de repente pasaron mal el signo porque tuvieron una distracción. Entonces, tener presente algún apoyo visual que les pueda servir. Esto es un ejemplo de miles, pero que puede hacer que algo que ellos tienen tendencia a distraerse o a pasar mal de un lado para el otro, información o estímulos, puede ser funcional. Ahí hay otro ejemplito de pasos para resolver un problema. Y por último, para hacer la actividad, ¿qué materiales necesito? Esto puede ser escrito, pueden ser dibujos, como decía recién Celes, para chequear que tengan todo antes de hacer la actividad, ¿no? Y que no tengan que pararse a buscar, porque después cuando vuelven ya por ahí se perdieron en donde estaban. Así que bueno, un poco son algunas ideas y de nuevo apelamos, por supuesto, a la creatividad y a la individualidad de cada caso. Pero bueno, son algunos lineamientos generales que nos parecen están buenos para pensar y reflexionar sobre casos particulares. Y por último, les queremos mostrar un último audio de nuestro adolescente tan querido y bueno, contarles que él hoy está súper bien, que tuvo un camino largo y su familia acompañó muchísimo, que es súper capaz, que puede cumplir con la mayoría de sus tareas. Por supuesto tiene un montón de apoyos, algunos que antes siempre tuvo, otros de los cuales hoy prescinde, ¿sí? Y que van a ir cambiando a lo largo de la vida, pero que tiene toda esta posibilidad también de saber qué es lo que le pasa y de entender, porque hay mucho trabajo previo. Por supuesto, estaría buenísimo no tener que pasar por un montón de cosas para llegar a poder sentirse mejor y sentirse bien. Así que la idea un poco es transmitir ese mensaje, que podamos acompañar para que ellos no tengan que atravesar situaciones de tanto sufrimiento, de tanto exigencia, cuando podemos acompañarlos y hacerles más llano el camino. Así que vamos a escuchar el último audio y después escuchamos preguntas. Contame, ¿qué es el TDAH para vos? Es como un impulso. Dice, haz esto, y no lo pensás. Decí esto, y no lo pensás. O, no sé. No, ahora que lo pienso, ¿qué fue lo que más me alteró en la vida de esto? A ver, tener que ir por psicólogo 10 años cuenta, ¿viste? Sí. ¿Cuántos seguidores hay ahora? Psicólogo, psicopedagoga, fonoaudióloga. Digo casi 7 cosas, ahora que lo pienso total. Pero, no sé. En mi colegio bien, a ver, no es que tengo mejor nota, pero cosas que antes me costaban más, ahora me cuesta menos, ahora tengo más. Pero creo que eso más tiene que ver con que crecí que con el TDAH, no sé. Que, aunque tarde todo va a llegar a su tiempo. Es algo que se dice mucho, pero a ver, literalmente mi papá más o menos, creo que de los 4 años, 5 me llamó en lugares psicólogo, fonoaudióloga, muchos no les para que
mejore como persona, tanto PTH como persona en general. Y no sé, puede haber tardado, seguramente muchas veces estarán pensando, habrán pensado, ¿por qué hacemos esto? ¿Qué ganamos? Nada. Sigue igual, pero solamente ahora me ven y no, mejor en serio. Bien. Bueno, recibimos preguntas, no sé si ahí hay una mano levantada, Griselda. Y creo que había algunas preguntas en el chat que voy a ir subiendo. Sí, Griselda, te escuchamos. Sí, la pregunta es la siguiente. Como esos niños tienen problemas de déficit de atención e hiperactividad, ¿es recomendable que estudien en una escuela especial o escuela normal? Porque como que le cuesta. Mi sobrina está en escuela privada normal, pero siento que como que necesita como una ayuda especial para que, Bien. por la conducta, ¿no? Por la hiperactividad y todo. A veces sus compañeritos no la entienden, o sea, no, y la maestra también no la entiende para nada. Nosotras, Sabe en principio, sabe su problema, pero como que no le presta atención. A veces la deja, porque yo estaba ahí presente, la deja. se trabó. Se cortó, sí. A ver. Pues tampoco sé si nos escuchará. Si no, vamos respondiendo a alguna otra. Ahí está. Ahí está, A ahí ver. está. Ay, Griselda, ¿ya nos escuchás? Sí. No me escuchaba, no me escuchado. Te escuchamos, Sí, pero sí, sí, lo te escuchamos, pero al ultimito final se se trabó, cortó. claro. Sí. Nosotras en líneas generales apostamos a la educación inclusiva, ¿sí? Eso implica que los chicos estén en escuela común con los apoyos que necesitan, sea con maestra de inclusión, sea los apoyos que los docentes le puedan brindar, y con estas intervenciones en tríada también, ¿no? Familia, escuela y equipo terapéutico. Pero por supuesto que eso es algo que se evalúa en cada caso particular, qué es lo mejor para ese chico en relación a sus fortalezas y en relación también a sus desafíos, pero no es común que los chicos con déficit de atención estén en escuelas especiales. Antes sí solía pasar, por ejemplo, que terminaban en escuelas de recuperación, pero porque si no lograban regular el comportamiento les costaba más acceder tal vez a los contenidos. Pero hoy en día, por lo menos en Argentina, se apuesta más a la educación inclusiva y de hecho se trabaja con los chicos dentro. También porque no es algo menor que el diagnóstico clínico implica que es un diagnóstico al cual es muy difícil llegar, porque no es que es algo que decís, bueno, la dificultad está acá y listo, sino que es algo en algún punto tan generalizado y que depende tanto de los signos que uno vaya viendo y que depende también muchas veces del criterio del profesional al que hayas acudido a hacer la evaluación, ¿sí? Y de la perspicacia y de cuán especializado esté para detectar eso, que entonces también es difícil, y por eso también las trayectorias de los chicos con déficit de atención suelen ser tan vertiginosas o tan como cambiantes en algún punto. Pero nosotros apostamos a la educación inclusiva. Sí. Por otro lado, surge acá en el chat también una pregunta que también surgió cuando hablamos sobre la dislexia: ¿cómo se maneja la diferencia entre el trato con él, para con él y el resto del grupo? Si es conveniente hablar con el resto del grupo de las dificultades que puede tener. Nuestra mirada, tanto como decía recién Cele sobre la educación inclusiva, es que la sociedad va a ser cada vez más inclusiva cuanto más información podamos tener y cuanto más podamos entender que todos funcionamos distintos, requerimos cosas distintas, no solo quienes tienen un diagnóstico, ¿sí? Que a veces incluso son los que más fácilmente pueden acceder a ciertos apoyos y acompañamientos. Pero sí es importante que empecemos a generar entre nuestro grupo de alumnos, esto de que a veces uno puede necesitar un apoyo para cierto aprendizaje, pero no para otro, y que otro compañero sí puede necesitar otro apoyo para
otra situación también de aprendizaje o de desarrollo. Yo creo que siempre y cuando la persona de quien estemos hablando esté de acuerdo, ¿sí? Se puede hablar con el grupo, incluso muchas veces son ellos los que cuentan, ¿no? Dependiendo de la edad, como decimos siempre, por qué les pasan determinadas situaciones, por qué tienen determinados desafíos y que incluso salen muy buenos espacios de reflexión en donde se habilita a pensar en las fortalezas y debilidades de cada uno, que muchas veces los niños o adolescentes no se ponen a pensar porque sí, en qué son buenos, qué les cuesta más, y de repente por ahí esto puede disparar un buen espacio de reflexión. Obviamente siempre mediado y acompañado lo más posible por adultos. También sabemos que pueden aparecer situaciones digamos, de bullying o de acoso escolar frente a algunos casos, y también está bueno estar muy atentos a esto porque en este sentido también es importante acompañar muchísimo, ¿no? La esfera, como hablaba Flor también, de lo emocional y de lo social, que es un gran desafío para muchos de ellos. No para todos, pero para muchos sí. En este caso, este adolescente en algún momento, en alguno de sus 4 colegios, tuvo la oportunidad de contar qué era lo que le pasaba en una materia que tenía que ver con exponer, ¿no? Y él eligió exponer este tema y estuvo bueno. Por ahí otro no se anime tanto. Sí creo que la información nos ayuda a empatizar, a entender qué es lo que le pasa al otro. Yo creo que es así. Ahí hay otra mano levantada. Ariela. Sí, yo quería saber a qué nivel o a qué edad conviene que él sepa su diagnóstico. Yo opino que siempre, pero porque mi mirada es esta. La psicoeducación es una pata fundamental de la esfera terapéutica. Muchas veces trabajamos con los chicos más chiquitos, incluso dibujando cerebros y explicando por qué nuestro cerebro funciona de forma distinta. Cada terapeuta, bueno, elige sus formas. A mí me encanta ver cuando ellos se dan cuenta, entonces a mí me pasaba esto por esto, ¿no? Y empiezan a verse a sí mismos como, bueno, pero esto en realidad no es todo lo que a mí me describe. Y eso también es importante. A mí me parece una instancia espectacular la psicoeducación, y me parece que les baja a ellos mucho la ansiedad, y como hablaba también Flor, para la autoestima es importantísimo, porque también es entenderse y conocerse para el autoconcepto, saber qué se espera de mí, qué puedo, qué me resulta desafío, qué cosas me aseguran la posibilidad de progresar, de estar mejor. Poder ponerle nombre a lo que me pasa también, ¿no? Nombrar lo que me pasa es el primer paso para poder entenderlo y saber qué hacer con eso. Siempre vamos a adecuar la información, siempre vamos a adecuar la información obviamente a la edad, ¿no? Esto sí es importante, como en toda la información que transmitimos. Obviamente no es lo mismo hablar de una dificultad con un chico de 4 años que con un chico de 5º grado que con un chico de 5º año, ¿no? Es fundamental adecuar la información a lo que ellos pueden entender, pero de a poquito ir generando y que ellos vayan pudiendo hacer reflexivo lo que les pasa está genial. Perdón, También, no, lo que iba a decir es que eso también marca la diferencia en la adherencia que los chicos tienen hacia el tratamiento, ¿sí? Porque una cosa es tener que ir, estamos hablando de un esfuerzo de la persona, de un esfuerzo de la familia, de un esfuerzo de todas las partes, ¿sí? No es gratuito. Entonces, la adherencia al tratamiento, ¿no? El apego que ese chico tenga por el tratamiento, las ganas de acudir, la disposición que tenga para eso, también va a depender de que entienda por qué está ahí y qué es lo que se puede llevar de ese espacio, ¿no? Porque si no también es muy difícil de sostener tanto esfuerzo. Isa. Sí, una de las cosas que dijeron era elegir en qué lugar se va a sentar digamos, del salón. Que no haya nada que interfiera, y cuando dicen que no haya nada que interfiera, es que interfiera entre el pizarrón y la persona, entre el docente y la persona, y si no está bueno también que tenga de repente algún compañero, no sé si de referencia, pero algún compañero que sea amigo o que sea amiga de
digamos, de la persona, que quizá sin tanta interferencia nuestra pueda hacer las veces de guía, para que no sea siempre el adulto el que le está ahí, digamos, un poco molestando para que logre hacer. Totalmente, súper interesante lo que decís, porque los apoyos naturales, que son justamente estos, digamos, estrategias, andamiajes, personas de su entorno natural que los ayuda y que les brinda, digamos, esta posibilidad de ajustar sus posibilidades a las demandas, es a lo que tenemos que apuntar. Totalmente, si hay un compañero que lo ayuda, que lo orienta, que lo acompaña, es espectacular sacarle todo el jugo, de verdad. Esto pasa desde el nivel inicial, o sea, cuando toman de referente a un alumno que en general es quien tiene un buen comportamiento, quien presta atención o quien cumple con la actividad, está buenísimo, pasa lo contrario y también se ve, ¿no? Esto de cuando tenemos de referente no solo en los chicos con TDAH, sino en general, a alguien que por lo general tiende no sé, a tener una mala conducta o a no estar prestando atención o a hacer otra cosa cuando tienen que estar atendiendo, también vemos lo mismo. Así que sí, está buenísimo. Si podemos fomentarlo, es súper importante. Gracias, Bárbaro. También cuidando perdón, a esa otra persona, ¿no? Sí. Como estando atento también de que no se vuelva una carga para el par tener que estar guiando y siendo referente de esa persona. Y nos referimos más al tema de guiar y no al tema de marcar el límite, que eso va a tener que ser del docente, porque también, como dijimos, son chicos que tienen dificultades en la socialización, entonces los vínculos es importante cuidarlos, y eso implica también estar atento a cómo se están sintiendo las personas que los rodean para que tengan ganas de seguir estando con esa persona. Y poder rotarlos, digamos. Sí, también podría ser una estrategia. Y lo de la cercanía con el pizarrón, sí, tal cual, o sea, en realidad es esto de que genere de que haya el menor cantidad de estímulos posibles que generen interferencia para lo que queremos que hagan. Sí, cerca del docente, cerca del pizarrón o cerca del lugar en donde tengan que estar atendiendo, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver con una explicación que se da en grupos pequeños y también que esto esté dispuesto de tal manera que ellos puedan prestar la mayor atención o que por lo menos nosotros cuidemos lo más posible el contexto para que esto surja. Gracias. Bueno. Si no hay más preguntas, los dejamos ir a descansar. Pues yo les quiero agradecer mucho y me encanta que siempre en estos momentos tengamos alguna persona que tuvo este reto y que lo pueda expresar con tanta sencillez. Rosy, andas por ahí, te agradecemos que lo hayas escrito en el chat y que nos puedas compartir que te costó mucho trabajo salir adelante, que no es algo que se da la noche a la mañana, pero que lo lograste. Y un aplauso para ti por compartirnos con sencillez tu testimonio. Pues gracias a todas, a todos. Bueno, siempre estamos muchas mujeres porque somos las que vamos a salir adelante en el mundo. Y pues muchísimas gracias, Celeste, gracias, Poli, gracias, Florencia, por este compartir tan lindo y porque siempre nos motivan a sacar adelante a los niños y a las niñas en su formación y en su desarrollo. Y pues un aplauso muy grande para todas nosotras las que queremos salir adelante. Gracias, gracias. Gracias a todos por estar. Buenas noches. Por quedarse hasta esta hora, perdón. Antes de gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Perdón, algunas están pidiendo el material. Ya se lo pedí a Celeste, se los vamos a compartir. Pero ojo, si a los 3 días no les llega el material, es porque en su correo me pusieron o una letra mal o un punto mal y no les llegó, ¿sí? Entonces, por eso les pedía que lo corrigieran, que lo vieran bien, porque sí llega la gente que pone bien su correo, ¿sí? Pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Adiós, adiós. Adiós. Buenas noches. Muchas gracias, Re. ¡Feliz día!
Sí, Día de Todos los Santos. Es santo de todas nosotras. Ahí te guardo un pedacito de pan de muerto para cuando te vea alguna vez. Adiós. Chao. Bendiciones, gracias por todo. Gracias. Gracias. Que les vaya muy bien. Adiós. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Rosy. Muy bueno. Muy bien, Florencia, se te quitaron los nervios. Gracias, Red. Chao, chao. Chao.